Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Sixth Man, donde hoy regresamos de nuevo al canal con la guía de la NBA. Ya empezamos la segunda parte de la guía, donde ya nos volvemos de nuevo a la conferencia oeste. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la división pacífica, una división que contiene, yo creo que a dos de los equipos más famosos de toda la NBA, como pueden ser los Lakers y los Golden State Warriors. Bueno, pues como os comentaba, hoy continuamos con la guía, continuamos con una división que contiene equipos muy famosos, tanto los Warriors como los Lakers, pero también equipos muy potentes, como pueden ser los Clippers, y dos equipos que yo creo que están en una situación bastante compleja ambos, como pueden ser los Suns y los Sacramento Kings. Entonces, todos estos los vamos a analizar en el vídeo de hoy. Espero que os esté gustando un montón la guía, tanto la que estoy haciendo aquí en el canal principal, como al mismo tiempo los vídeos que estoy subiendo particulares de cada equipo en las redes sociales. Así que nada, vamos a ir de lleno con este vídeo de la guía, que la verdad que me hace una especie de ilusión, porque vamos a analizar equipos que, bueno, ya lo veréis, pero sobre el papel son bastante veteranos, bastante de ellos, y bueno, están un poquito entre la espada y la pared para ver si esta temporada pueden por fin ganar ese anillo que ya les permita comenzar desde cero. Todo esto dicho, como os he comentado, pues bueno, hoy volvemos a la división pacífica, es decir, a la conferencia oeste, y vamos a tener estos 5 equipazos. Los Warriors, con los que vamos a empezar, que están en una situación muy particular, donde tienen una ventana de 2 años para tratar de ganar un anillo, un caso muy similar al siguiente equipo que hablaremos, que van a ser los Clippers, y luego tenemos un equipo como los Lakers, que ahora con Luka tienen que empezar a ver cómo pueden cohesionar una plantilla donde él y LeBron, y si también se puede incluir ahí a Austin Reeves, pueda ganar teniendo a los tres en pista más de 30 minutos por partido coincidiendo en campo. Y luego ya estos dos equipos que os he comentado al final, que son los Phoenix Suns y los Sacramento Kings, que están en una situación bastante particular, pero al mismo tiempo con similitudes entre ambos. Todo esto dicho, pues como os he comentado, vamos a empezar con los Golden State Warriors. Y la verdad que el equipo de la Bahía de San Francisco está en una situación muy especial, yo creo que para ellos, porque al final es un equipo que ahora lo veremos, pero bueno, ya lo sabéis que ya tras haberse ya visto lo que ha pasado con el contrato de Kuminga, han podido hacer los últimos fichajes que les quedaban, y es un equipo muy veterano, pero que hay que decir que ya con esta era de Steve Kerr, también ahora con Mike Dunleavy Jr. como su general manager, ya sobre todo con Steve Kerr, ya han conseguido 4 anillos, van a tener esta ventana de 2 años, y que sí es verdad que al final los Warriors tienen presión encima de tenemos a Steve Curry y tenemos que tratar de ganar un anillo, pero la realidad es que para mí no tienen la presión que pueden tener otros equipos, como pueden ser los Clippers, porque al final es un equipo que acabe o no ganando el anillo, ya ha tenido muchísimo éxito con este grupo de jugadores que han tenido durante todo este tiempo, y al final, si consiguen uno más, sería increíble, pero no creo que tenga en el fondo tanta presión como sí que tienen otros equipos. Ahora sí, analizando un poquito lo que es este equipo de Golden, al final, pues bueno, como veis ahí, es un equipo que ya viene de 2 temporadas de hacer récords bastante similares, y que en cuanto a assets es verdad que no van de lo mejor del mundo. Al final, 6 primeras rondas, 2 segundas, 0 swaps, todos los picks son de su propiedad, es decir, que sí, los picks a lo mejor dentro de 3 o 4 años tienen un valor inmenso, porque saben ahí las franquicias que ya no van a estar este core de jugadores mayores, pero sin embargo los picks que a lo mejor sí que quieres traspasar, que son los de estos próximos 2 años, no van a tener casi valor. Entonces, al final, si no te vas a querer desprender de los próximos años y los actuales nadie les va a dar mucho valor, la realidad es que esos picks ahora mismo, si son para hacer traspasos grandes, tienen complicado para hacer los que sumen valor si no son de los que no se quieren desprender. Entonces, eso sí que es una situación un poco compleja, o yo creo que más de lo que se comenta. Además de eso, pues bueno, comentar un poquito que al final los Warriors, lo que os digo, querría ya conseguir este 5º anillo de esta era que ha sido de Steph Curry, y sí que repasar con un poquito, la verdad que después del año pasado de que viniera Jimmy Butler, al final, tanto el rating defensivo como el ofensivo son los de toda la temporada, pero sobre todo destacar que desde que vino Jimmy Butler, pues ya los Warriors fueron una de las mejores defensas, si ya no habían sido más o menos por cómputo global, como una de las 10 mejores durante toda la temporada hasta el cierre de traspasos. Y sí que es verdad que en ataque estuvieron bastante más espesos. Es verdad que las fichajes y las renovaciones que han hecho este año no les van a aportar mucho en ese aspecto, pero como vamos a repasar también ahora con la plantilla, tienen assets suficientes como para poder mover y mejorar este papel que creo que les hace bastante falta. Porque ¿cómo es la plantilla de los Warriors actualmente? Tenemos a Stephen Curry,
como base titular y estrella del equipo, con Brandon Podziemski, Jimmy Butler, Draymond Green y Al Horford, que ya se ha dicho que Al Horford va a ser el 5 titular del equipo y por eso lo han fichado. Por cierto, un pequeño parón, pero es que estoy grabando aquí y están celebrando un cumpleaños o aquí abajo de mi casa, que están unos chavales jugando al fútbol pequeños, y si están gritando mucho y tal, lo siento, pero he tratado de hacer todo lo que pueda para que no se oiga mucho, pero bueno, lo que os digo, que lo siento mucho si está escuchando algún que otro grito. Todo esto dicho, segunda unidad, D'Anthony Melton, que ha vuelto con Golden State, lo cual me ha parecido un muy buen fichaje. Luego tenemos a Buddy Hield, tenemos a Moses Moody, tenemos la renovación de Jonathan Kuminga por 2 años, $45 millones, tenemos a Terry Jackson Davis y luego tenemos a Seth Curry, que, a ver, le han cortado, pero eso va a ser para luego volver a ficharle, o sea, que va a estar como un miembro de la plantilla con contrato regular. Y luego tenemos a Gary Payton II, Will Richard, que fue draftado en el pick 58, si no me equivoco, en el 56, uno de los dos por los Warriors. Y bueno, le han firmado por el típico contrato este de 1,2 millones, básicamente para tener un jugador de estos con cero experiencia en NBA que cobre poquísimo. Y luego tenemos a Guy Santos y a Quinton Post. Hay que empezar un poco hablando, yo creo que esto ya que os he comentado, Will Richards, a ver, ya sabéis que me gusta ir empezando de abajo arriba. Lo que os he comentado, bueno, Will Richards ganó el anillo de la NCAA, como todos sabemos, bueno, el March Madness de la NCAA con Florida, con Walter Keaton Jr., y a ver, es que es un jugador interesante, que puede meter sus tiros, que puede ser bueno en defensa, pero bueno, es un poco también undersized, no es un alero, es más un escolta, yo le visualizo. Un poco perfil Gary Payton II, sí que creo que un poco más con capacidad de creación de tiros, pero al final bastante limitado. Creo que si se consigue consolidar como un 3&D típico que le meta bastante intensidad defensiva, a pesar de a lo mejor no ser súper talentoso en ese aspecto, creo que, bueno, a la larga se puede ganar algún que otro puesto dentro de este equipo o en la NBA en sí. Luego, lo que os comento, han fichado a Seth Curry. No entiendo mucho el fichaje, me habría gustado, entiendo, bueno, sí, porque es el hermano de Steph, pero sí que me hubiese gustado más otro perfil, sobre todo un poco este 3-4 más físico, teniendo en cuenta que Kuminga no sabemos qué error va a tener y Guy Santos hay que ver qué también protagonismo puede tener esta temporada. Si hubiesen conseguido algún jugador más físico y más versátil en el lado defensivo, creo que les habría venido bastante bien, pero bueno, también entiendo que el mercado era bastante reducido a estas alturas, porque claro, es que los Warriors han hecho todos los fichajes en septiembre. Todo esto dicho, nada, también, pues bueno, han renovado de nuevo a Gary Payton, yo creo que por un poquito más de la mínima, y bueno, es un buen fichaje, ya sabéis que a mí es un jugador que me gusta, pero al final va a ser protagonista en los Warriors, va a ser un jugador que va a tener muchos minutos, y creo que se va a pelar un poquito ese rol de guard suplente con D'Anthony Melton y Buddy Hield, y creo que un poco entre los tres se van a repartir los minutos entre los dos que mejor estén jugando. Que hay una probabilidad de que acaben siendo tanto Melton como Gary Payton, y Buddy Hield pasa un rol muy muy secundario y pueda ser movido, que es algo que vamos a hablar ahora en nada. Y todo esto además, pues bueno, Guy Santos, que es un jugador muy sólido, que el año pasado la verdad que tuvo su mejor temporada desde lejos, desde que está en la NBA, y creo que puede ser a la larga un jugador interesante, un ala de más tamaño que tiene sus cosas, pero tampoco le veo con protagonismo en un equipo como los Warriors como para poder tener impacto en playoffs, aunque en temporada regular les puede dar buenos minutos. Y luego he puesto a Quentin Post y Trey Jackson Davis, que a ver, he puesto a Quentin Post como el tercer pivot y a TJD como el segundo, no porque me parezca mejor o peor uno que el otro. La realidad es que el año pasado tuvo muchos más minutos Quentin Post, pero teniendo en cuenta que este año van a querer jugar con Draymond de 5, con Al Horford de 5, cuando esté Al Horford de 5 también poder combinarlo con Draymond de 4. Van a repartirse ya muchos minutos en sí estos dos jugadores de 5, y creo que un tío como Quentin Post meterle también como el último 5 de la rotación me parece un poco raro, más que nada porque estaría repitiendo el mismo molde, y entiendo que quieres tener espaciando en el campo, pero al final creo que te puede merecer más la pena, siempre y cuando Trey Jackson Davis te da un buen nivel, de tener más esa presencia física y rebotes que te puede dar él antes que Quentin Post. Pero claro, si juega como jugó el año pasado, pues es evidente que va a tener los minutos en la rotación Quentin Post y no Trey Jackson Davis, aunque he de decir que a mí es que TJD también es un jugador que me gusta bastante, y creo que este año en este equipo sí que podría tener más sentido, porque te puedo jugar con Draymond de 4, puedo jugar con Al Horford de 4 y el de 5, lo que digo, creo que puede tener bastante sentido para jugar 15 minutos, que es lo que va a jugar uno de los dos. Y luego tenemos, al final, los tres que nos quedan para hablar un poquito, que son al final Buddy Hield, súper tirador, pero que para mí va a estar más fuera que dentro, más que nada porque, lo que os he comentado, es verdad que es una muy buena defensa, pero es un jugador que por lo que cobra, creo que los Warriors podrían hacer algún que otro traspaso que les favoreciera y consiguiesen un jugador de otro perfil que les interesara más. Por eso digo que le puedo llegar a haber traspasado, sobre todo si no está dando un gran rendimiento. También es verdad que le quedan como unos 3 años, $27 millones, porque le quedan 3 años cobrando unos 9 millones cada año.
Entonces es un contrato que si está jugando bien vale, pero si está jugando mal se va a ver visto bastante negativo dentro de la NBA. Entonces no sé qué mercado puede llegar a tener, pero bueno, lo ideal sería que juegue bien y que les dé 10-12 puntos por partido de manera eficiente. Eso sería lo ideal para los Warriors, jugando unos 20 minutos. Y luego tenemos las dos piezas fundamentales del banquillo, que son Jonathan Kuminga y Moses Moody. Por un lado, Moses Moody, ya sabéis que me gusta mucho, gran infravalorado del equipo. El año pasado tuvo bastante recorrido ya y bastante más protagonismo de lo que había tenido de las otras temporadas. Y creo que este año se va a establecer un poquito en este rol de sexto hombre del equipo, jugando unos 25-30 minutos por partido, y creo que eso va a ser bastante positivo porque al final puede jugar de 2, puede jugar de 3, inclusive si quieren jugar small ball puede llegarte a jugar de 4. Y al final es un tío que sabe bien lo que hace dentro del campo, que en defensa es sólido, que es bastante rápido y que al final, sí, también te puede meter sus tiros, que es lo guay que tiene Moses Moody, que cada vez es más eficiente y más confiable a la hora de su catch and shoot. Creo que, vamos, se va a ganar un puesto 100% a la rotación. Supongo que como sexto hombre, porque no le veo entrando por Podziemski en la titular, pero sí que le veo, sobre todo por la confianza poca que le da Steve Kerr, pero sí que le veo teniendo un rol importante, al final que tiene un buen contrato. Y luego está Kuminga, que a ver, Kuminga va a ser traspasado 100%, los Warriors no le van a pagar el año que viene ni este año 25 millones, lo que pasa es que claro, 22, pero que me da igual, hay un problema, y es que Kuminga, claro, tenéis que tener en cuenta que ese contrato, los equipos saben que los Warriors no se lo quieren comer, ¿vale? O sea, vosotros ahora no penséis que porque Kuminga ya está bajo contrato tiene valor. Kuminga sigue sin tener valor en la NBA, porque es un tío que tiene un contrato que los equipos saben que los Warriors no le quieren pagar, y vale, que los Warriors lo han firmado pensando en luego mover ese contrato por otros jugadores. Pero la realidad es que no va a ser así. O sea, los Warriors además no pueden incluir contratos, es decir, todo lo que sea un traspaso de Kuminga tiene que venir menos dinero del que tú estás dando por Kuminga. Entonces los Warriors, o sea, los equipos saben que ese contrato los Warriors no se lo quieren comer, porque si se lo comen no van a poder tener flexibilidad en ningún otro traspaso para hacer movimientos. Entonces, si quieren hacer movimientos este año, va a ser a partir de mover a Kuminga, aunque sea por menos salario, pero hay que moverle. Y es lo que os digo, o sea, es que los Warriors están muy limitados, porque yo creo que ellos siguen pensando que Kuminga tiene más valor de lo que tiene y no van a conseguir casi nada por él, por lo que os comento, porque los equipos no van a querer pagar por más a un equipo que saben que se lo quiere quitar de encima, por lo menos antes del cierre. Kuminga este año se acaba la temporada de los Warriors. Es una faena, pero porque eso habrá significado que habrá perjudicado toda la temporada de los Warriors, por lo menos en cuanto a posibilidades de hacer traspasos. Otra cosa es que luego los Warriors, por fin este año, le den el protagonismo que se merece al chaval y juegue increíble, entonces cambia la película por completo. Pero vamos, que no va a pasar. Y luego ya pasando al quinto titular, pues tenemos a Steve, que al final, Curry, superestrella del equipo, si este año ganan algo va a depender de que él está a un nivel de MVP, es la realidad. O sea, siguen estando bastante limitados en ataque, porque es lo que os he comentado, fueron 15º el año pasado en ataque. Y sí, Al Horford puede ser interesante porque es despacio el campo, y si Kuminga más o menos juega bien y D'Anthony Melton pega un rendimiento más o menos sólido, puedes mejorar un poquito más, pero que al final, si no consigues un nivel MVP de Steph, es que ni te vas a acercar a ser un equipo competitivo en ataque. Y luego sí que es verdad que también depende mucho de que Jimmy Butler este año tenga una temporada increíble. Necesitan que sea un Jimmy Butler mucho mejor en ataque, más eficiente y más agresivo. Además de esto, tienen, pues lo que os comento, el dúo de interiores ahí en Draymond Green y Al Horford, que es verdad que está bien, pero que bueno, entre estos dos y los que ya he mencionado, es que hay una media de edad de como 37 años, que es horrible. Pero bueno, que siguen siendo jugadores muy, muy ágiles y versátiles en el interior, y creo que van a hacer una buena pareja. Lo que me preocupa sigue siendo los Warriors, el tema del rebote. Creo que van a sufrir muchísimo en ese aspecto todavía, porque Al Horford el año pasado, queráis que no, se notó ya una caída considerable en su aspecto defensivo. Sobre todo en su aspecto en general, productividad es normal, o sea, tiene 40 años, y me preocupa un poco que este año sea un poco decepcionante, aunque creo que va a tener un buen rendimiento, pero no está para jugar 30 minutos, es que ya lo vimos el año pasado en Boston, que es mejor que ya tenga un rol más secundario. Y luego Podziemski, que al final, pues bueno, es un chaval típico que tiene mucho motor, que corre mucho durante todos los partidos, que tiene una gran resistencia y que te hace un poquito de todo. A mí no sabéis que nunca me ha sido el amor de mi vida, porque me parece que a veces le falta ser excelente en algo, y está bien ser un 8 en todo, pero hay veces que un equipo como Golden State, creo que este año podría necesitar de él, que tuviese más creación individual, que pudiese anotar más puntos por su cuenta. Creo que si pudiese acercarse a unos 17-18 puntos sería increíble y cambiaría mucho el panorama de los Warriors, pero hasta que no lo haga, pues bueno, por lo menos que tenga una buena eficiencia sería bastante guay. Vamos a pasar ahora a hablar de Los Ángeles Clippers. Un equipo que para mí ha sido de los mejores este verano, creo que ha hecho un gran trabajo, creo que ha hecho las cosas muy bien y que tiene muchas cosas positivas que sacar de esta temporada o para esta temporada. También es verdad que está todo el tema de Kawhi, que no me voy a meter porque ya paso de ese tema, pero es verdad que los Clippers tienen ante ellos una temporada importantísima, y aquí es lo que os decía con los Warriors. Los Clippers sí que tienen
exigencia y presión. Les van a quedar 2 años con esta ventana de jugadores y tienen que ganar un anillo. Si no ganan un anillo, han sido muy competitivos, llegaron a unas finales de conferencia, pero ni haberte plantado en unas finales, después de haber pagado lo que has estado pagando todos estos años, todos los equipos que te has comido, los jugadores, los traspasos, los picks que has perdido, porque es un equipo que tampoco va bien de picks, tienen que ganar, o por lo menos demostrar que pueden pasar de primera ronda, que es lo que no hicieron este año, o sí lo hicieron, perdón, pero pasar de segunda ronda. Se quedaron en primera, que digo, contra los Nuggets. Encima yo dije que iban a ganar la NBA, entonces, horrible. El caso, aún así, tienen uno de los mejores entrenadores de la NBA, ya sabéis que es mi favorito y creo que es uno de los mejores, creo que Tyronn Lue está ahí entre los 5 o 6 mejores y eso les hace un equipo muy sólido. El año pasado en defensa fueron la tercera mejor defensa y en ataque pues fueron sólidos. Es verdad que tienen que mejorar en ese aspecto un poco como los Warriors, pero claro, son mucho más élite en defensa de lo que son los Warriors y en ataque creo que este año han mejorado mucho más de lo que han mejorado los Warriors. Entonces, yo a los Warriors les veo que todavía necesitan más cambios, pero creo que los Clippers son un equipo que sí que puede estar más hecho de lo que están los Warriors y tiene que a lo mejor hacer micromovimientos en el cierre para mejorar los 3 aspectos que queden por mejorar e ir de ahí a playoffs. Aún así es un equipo que, lo que os digo, va bastante limitado en cuanto a picks, 3 picks de primera ronda, 4 de segunda y 2 swaps. De los picks de primera casi creo que solo uno es traspasable y es el típico que es dentro de 7 años y no lo van a querer mover para tener control sobre su futuro, entonces es más mover los swaps que otra cosa y si es un par de segundas en el cierre, o sea que lo que os comento que van bastante limitados ahí y que creo que querrán mover bastantes pocos picks de esos, o por lo menos un par de swaps, pero lo que os comento, poco más. Todo esto dicho, ¿vale? La plantilla de los Clippers es la siguiente: James Harden, Bradley Beal, Kawhi Leonard, John Collins y Ivica Zubac en la alineación titular, con una segunda unidad de Chris Paul o Chris Dunn. Bueno, he puesto a Chris Dunn el tercero por poner a Chris Paul, pero vamos, que seguro que va a jugar más minutos Chris Dunn. Luego tenemos a Bogdan Bogdanovic, Derrick Jones Jr., Nicolás Batum y Brook López. Y luego lo que os decía de Chris Dunn, Cam Christie, Kobe Sanders, Kobe Brown y Yannick Conan Niederhauser, que fue su pick número 30, el último de la primera ronda de este draft 2025. A ver, es un equipo que ha hecho muchos cambios, que tiene un equipo más potente a mi gusto que el del año pasado, que ha hecho mejoras necesarias y que sí que es verdad que hay que ver qué va a pasar con todo el tema de Kawhi y tal, pero bueno, obviándolo, ¿vale? Vamos a pasar de ahí un poco para hablar de este equipo. Creo que es un equipo competitivo, que va a poder competir y que creo que va a dar bastante pelea en el oeste. Al final, en la segunda unidad lo que os comento, sí que tienes un poco el trío este de jóvenes, como ya sabéis, cuando les pongo un asterisco, en este caso es porque es un jugador two-way, pero bueno, creo que Kobe Sanders de los two-way de momento no se sabe mucho y bueno, como fue su pick del draft, le voy a poner a él. Pero bueno, lo que os comento que al final tienen a Cam Christie, Kobe Sanders y Kobe Brown, que son un poco 3 jugadores jóvenes ahí que al final, pues bueno, tienen para abaratar la plantilla. No van a jugar mucho a ninguno de los 3, como mucho podría haber a lo mejor teniendo minutos a Cam Christie, si ha mejorado un poquito su nivel 3&D, pero vamos, que no creo que ninguno de los 3 tenga mucho protagonismo. Lo que digo, Christie a la larga sí que le puedo ver más interesante. A Kobe Brown la verdad que no le termino de ver, la verdad. Y Kobe Sanders es un poco el típico point forward que puede ser bastante interesante, pero claro, no le veo teniendo ni de coña protagonismo, por lo menos esta temporada en los Clippers, a pesar de ser un jugador que, lo que digo, a la larga puede ser un tío en la NBA interesante porque el tío tiene talento. Y luego ya, repasando un poquito, a ver, Yannick Conan Niederhauser sí que me parece una adquisición más que interesante porque creo que es un tío que tiene mucho sentido dentro del equipo porque él es el típico defensor interior que es intimidador y que va a poner buenos tapones. Tampoco le va a dar para mucho más, o sea, pero es un poco el típico Jackson Hayes, solo que creo que en defensa va a ser mucho mejor de lo que ha sido Jackson Hayes en toda su carrera, aunque luego en ataque esté igual delimitado que Jackson Hayes y que básicamente sea tírame alley-oops y finalizando alrededor de canasta. Es que voy a fallar tiros más fáciles que nada porque no es su cosa, pero bueno, por lo menos defiende y creo que bueno, si alguna vez se te lesiona Brook López o Ivica Zubac, poder tirarla a los Leones y que juegue 15-20 minutos, teniendo en cuenta que tiene 22 años o algo así, o 23, si no me equivoco, creo que se va a defender más que bien. Y lo que os digo, baratito, a la larga puede ser interesante y de momento, para ser ese tercer pivot, lo veo bastante guay. Y ya luego, comentando un poquito, pues bueno, tenemos la rotación de guards a Chris Dunn, Chris Paul y Bogdan Bogdanovic, que es lo que os he comentado un poco con el caso de Anthony Melton, Buddy Hield y tal. Creo que entre estos 3 se van a repartir los minutos, claro. He puesto a Chris Dunn como el tercer base porque han fichado a Chris Paul como su base suplente para cuando no juegue Harden tener un base que sea base. Y yo creo que Chris Paul va a jugar, de ahí que la haya puesto. Pero es que es un poco lo mismo que Buddy Hield. Me trae bastante inseguro el rendimiento de Bogdan porque es verdad que el año pasado cuando llegó en temporada regular fue muy bueno, pero en playoffs fue muy malo. Entonces, si no consigue hacer un gran rendimiento en temporada regular, teniendo en cuenta que cobra 16 kilos, no me extrañaría que sea el trade asset más movible de todo el equipo, porque al final va a ser un contrato expiring, súper movible, que con un pick swap y tal puedes conseguir un muy buen jugador para el fondo de armario. Y creo que es lo que os comento, que puede ser muy
traspasable. ¿Por qué? Porque Bradley Beal, que ya voy a ir directamente a él, ¿vale? Es un tío que ha venido firmando ese contrato de 5 millones porque al final le han rescindido el contrato de los Suns. El año que viene tiene una player option que no va a aceptar. Pero es un tío que este año es un chollazo, porque Bradley Beal, sí, habrá sido todo lo terrible que queráis para cobrar 50 millones. Pero cobrando 6 millones o 5 que cobra este año, es un chollo. O sea, va a ser uno de los mejores contratos de la NBA sin ningún tipo de duda, porque Bradley Beal es un tío que te puede meter 20 puntos por partido de manera eficiente y ser uno de los mejores anotadores individualistas de toda la NBA, a pesar de que sea ya el jugador que ha decrecido un poco y tal, pero que sigue siendo muy bueno, por lo menos anotando. Y eso es lo que les hacía falta, porque habían perdido a Norman Powell y iba a ser una adquisición increíble. Claro, no me extrañaría, ¿vale? No me extrañaría que con el transcurso de la temporada Ty Lue se acabe decantando por poner a Chris Dunn como el escolta titular al lado de Harden, que el año pasado funcionó increíble, porque al final es un tío que defiende como los mejores de la NBA al perímetro, pero tiene una cosa guay, que es un jugador que tiene una gran toma de decisiones. Es un tío que es inteligente y decide muy bien y pierde poco la pelota y sabe bastante bien qué hacer con ella normalmente. Y eso es un plus, porque muchas veces cuando a James Harden o a Kawhi les tiran un double team, que él siempre sea el jugador del que se liberen, porque en ataque es verdad que es una amenaza bastante leve, pues al final, si se puede cortar a canasta y poder recibir el balón y a partir de tomar buenas decisiones, creo que encajaba bastante como glue guy del equipo. Y bajar un poco a Bradley Beal a ese rol de sexto hombre, y de ahí que Bogdan pasase a ser un jugador traspasable. Por eso os comento que tienen muchas posibilidades y que creo que dependiendo del transcurso de la temporada van a poder ir viendo qué tiene más sentido y a partir de ahí mover jugadores. Todo esto dicho, pues bueno, tenemos también en la segunda unidad a Derrick Jones Jr. y a Nicolas Batum, que al final está guay el hecho de que, como han conseguido a John Collins, un jugador como Derrick Jones, que el año pasado tuvo un gran rendimiento como titular en muchos tramos de la temporada, vaya a ser como tu sexto hombre, por así decirlo, desde el banquillo de los forwards. Es la hostia, porque un tío como Derrick Jones Jr. ya ha demostrado por activa o pasiva que puede ser un jugador importante en un equipo candidato al anillo, y si es un tío que sale desde el banquillo y que está cobrando 10 millones, va a ser importantísimo para ellos y les va a dar muchísimo rendimiento, al igual que Batum, que al final sí, tendrás 40 años, pero sigues metiendo sus triples y sigue defendiendo a buen nivel, y para jugarte esos 12-15 minutos en temporada regular y que luego cuando juegue playoffs te pueda jugar 20 minutos y le puedas dar esos minutos porque ha estado descansando toda la temporada, va a ser importantísimo para ellos. Y luego Brook López, que me ha parecido un fichaje excelente, porque es lo que el año pasado Brook López, es lo que os comento de Al Horford, que es lo que no me gusta tanto de los Warriors, que al final sí que tienen muchos nombres, pero les veo demasiado exigencia a esos nombres, y como el caso de Al Horford, y es lo que os dije antes con Al Horford, se aplica a Brook López. Brook López el año pasado ya se demostró que no está para jugar 30 minutos de partido, pero si en este equipo de los Clippers va a estar jugando 15, 18, seguro que va a ser mucho más bueno, porque Brook López jugando 18 minutos en un equipo como los Clippers, donde se va a centrar en defender la pintura y tirar triples y jugar pick and pop con James Harden, va a ser perfecto, porque no tiene que jugar 30 minutos y ser el ancla de la defensa de ningún equipo. Tiene que ser el suplente de Zubac, que va a entrar, va a jugar menos de 20 minutos y te va a dar buena defensa y te va a espaciar el campo. Y eso es perfecto, porque no va a sufrir de problemas de eficiencia como sufrió el año pasado, y va a ser mucho mejor en defensa porque no va a estar Brook López con 40 años jugando 30 minutos corriendo de arriba para abajo. Pero si juega 15, sí. Entonces me ha parecido un muy buen fichaje, porque te da un jugador completamente distinto a lo que te da Zubac en ataque, pero en defensa sigue siendo muy bueno. Entonces, en defensa te mantienes y en ataque das posibilidades distintas. Me ha parecido un fichaje perfecto y el complemento perfecto para poner con Zubac. La verdad que me ha parecido un trabajazo aquí por parte de los Clippers, de verdad, que creo que va a ser uno de los fichajes más infravalorados de la temporada. Y luego ya pasando al quinteto titular, pues es que al final tenemos a James Harden, que vino a hacer una temporada del NBA, fue increíble el año pasado, ya sabéis que os lo comenté muchas veces, que se le está infravalorando mucho la temporada que hizo y al final se le dio el rédito que merecía, temporadón de James, que creo que este año va a seguir en el nivel de ser una bestia anotadora, pero tener esa capacidad de playmaking, que es una locura. Y luego pues repasar un poquito los tres jugadores finales, que al final John Collins me ha parecido un fichaje muy bueno también. El hecho de mover a Norman Powell para conseguir a John Collins, sabiendo que luego vas a poder conseguir con ese salario que habías perdido a Bradley Beal, fue un movimiento magistral por parte de los Clippers. De verdad que creo que ha sido el mejor equipo este verano. Y nada, es que creo que John Collins les va a dar muchísimo, porque te da ese jugador atlético que también tenías en la alineación titular con Derrick Jones Jr., pero mucho más alto, que te va a dar también más fuerza física en el interior, y que si tira igual de bien de tres que tiró el año pasado, creo que va a ser un fit perfecto. Y luego tienes al final a Zu, que fue uno de los mejores jugadores en cuanto a productividad el año pasado, fue increíble en defensa, en ataque fue buenísimo, fue muy eficiente.
fue increíble. Ya este año que va a estar más respaldado, que va a tener que jugar menos minutos, vamos, creo que va a hacer otra vez una temporada increíble. Y todos, pues bueno, girando un poquito en torno a Kawhi Leonard, que es la estrella del equipo. Hay que ver si va a jugar, hay que ver si no. Si juega más de 65 partidos, si juega y no tiene problemas con esto que ha pasado de lo del dinero que le pagaron por detrás, los Clippers van a ser un equipo que va a estar por encima de las 50 victorias. Y vamos, para mí, candidatos a estar entre los 4 primeros del oeste, sin ningún tipo de duda. Todo esto dicho, vale, vamos a pasar a hablar ahora de Los Ángeles Lakers. Y es que nos quedamos en Los Ángeles, pero nos pasamos a otro equipo. Y el equipo angelino de los Lakers este año, pues bueno, creo que es un equipo que también tiene presión, por lo menos en el aspecto de LeBron, pero al final es un equipo que está en una situación bastante rara, porque el hecho de tener que combinar un equipo que gane ya, que lo quieres hacer para Luka, pero al mismo tiempo no querer dar del todo assets, porque vas a tener a Luka mucho tiempo y a LeBron le queda un año o dos como mucho. Es complicado, porque no sabes hasta qué punto estás dispuesto a sacrificar. Y entiendo un poquito aquí el papel de Pelinka, pero al mismo tiempo, ya lo dije en mi vídeo del Factor X, es el Factor X de la temporada, este año, las decisiones que tome Pelinka y cómo estas pueden alterar el curso del equipo, porque a mí no me gusta el equipo de los Lakers, ya lo he dicho muchas veces. El equipo de los Warriors, bueno, me deja dudas, pero veo futuro si hacen bien las cosas. El de los Clippers lo veo muy bien. Y el de los Lakers no me gusta, ¿vale? Lo siento mucho, no me gusta, no me convence y creo que tienen muchísimas cosas que mejorar si quieren ser competitivos en playoffs, porque ahora iremos a ello, ¿vale? Aún así, tiene a JJ Redick, creo que el año pasado fue una de las sorpresas de la temporada, muy buena temporada por parte del antiguo super tirador escolta de la NBA. Creo que hizo muy bien su papel en los Lakers, creo que hizo un muy buen trabajo, construyó un equipo sólido, también luego supo adaptar la llegada de Luka. Obviamente, que te llegue Luka es una bendición, pero creo que de verdad lo hizo bien. Y al final es un equipo que el año pasado fue mediocre en defensa y mediocre en ataque, pero creo que este año, si hacen las cosas bien Redick con las rotaciones y Pelinka hace un buen trabajo, creo que la defensa podría subir muchísimo a costa de no tener del todo un gran ataque. Pero bueno, eso iremos ahora. Aún así, bueno, unos Lakers que les encantaría volver a tener ese 18º anillo, que vuelva a empatar con los Celtics, pero bueno, lo que os digo de momento, este año yo a los Lakers no lo veo tan claro el hecho de que puedan llegar a ganar ese 18º anillo, porque creo que tienen bastante trabajo que hacer. ¿Por qué lo digo? Porque tienen este quinteto y este equipo, ¿vale? Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James, Rui Hachimura y DeAndre Ayton en el quinteto titular, con Gabe Vincent, Marcus Smart, Jake LaRavia, Jared Vanderbilt y Jackson Hayes. Y luego Nick Smith Jr., que bueno, para quien no lo sepa, Charlotte le rescindió y la ha firmado los Lakers por un two-way, pero bueno, parece que va a ser el jugador que más papeletas tiene para llevarse el contrato. Y luego Bronny James, Dalton Connect, Adu Cierro y Maxi Kleber. Es un equipo que tiene muchísimas flaquezas y que tiene muchos puntos débiles que creo que ahora mismo les va a hacer un equipo muy vulnerable en muchas situaciones de partidos. Es verdad que los Lakers es un equipo que cuando quiera puede ganarte un partido porque tiene a Luka y tiene a LeBron y tiene a Austin Reeves, y eso es una evidencia, o sea, eso es evidente. Pero tiene muchas cosas que mejorar. Y vamos a empezar hablando un poquito por abajo. Y es que al final han traído a Nick Smith Jr., que le tengo más visto que nadie. Y al final es un tío que tenía muchísimo talento, pero que, bueno, que tiene que saber mejorar en muchas cosas. Movimiento sin balón, eficiencia sobre todo, no perder la pelota. Y al final es un tío que también es bajito, es vulnerable en defensa. Y si su única habilidad real de momento ha sido su capacidad de crearse tiros para sí mismo, al final eso en la NBA ya lo saben hacer cientos de miles de jugadores y tienes que ofrecer algo más. Si se consolida como un defensor más agresivo y consigue mejorar su eficiencia y su catch and shoot, entonces se puede a la larga ganar un rol en este equipo, que talento no le falta, pero es lo que les pasa a muchos jugadores ahora, que ya no solo basta con tener talento, sino saber encontrar tu rol dentro de un equipo. Luego tenemos a Bronny, que oye, ojalá este año tenga una buena temporada y siga mejorando su nivel, tanto en eficiencia, aunque ayer de hecho los Warriors jugaron contra los Suns, que ahora hablaremos también de los Suns, que fue bastante malo el partido de los Lakers. Bueno, en general Bronny creo que tiró 8% en tiros de campo, o sea, para olvidar. Y luego tenemos a Connect y Cierro como un poco wings. A ver, Connect fue un poco decepcionante el año pasado, la verdad, porque es verdad que es un equipo en los Lakers en el que a mi gusto no encaja del todo y creo que va un poco en detrimento del nivel que puede llegar a ofrecer, pero bueno, aún así creo que tiene que mejorar este año en la eficiencia al 100%, sentirse más cómodo y sobre todo no ser un cono en defensa. O sea, el año pasado era un cono en defensa y si sigue siendo un cono en defensa no va a jugar, porque tiene que mejorar en ese aspecto. Y luego tenemos a Adu, que yo creo que lo decía no porque fuese uno de mis jugadores favoritos del draft, es que de verdad lo pienso. Si analizáis esta plantilla, es un tío que no me extrañaría que acabe teniendo minutos, porque al final es un tío que tiene una potencia física descomunal, que tiene un recorrido, una resistencia que abarca todo el campo, que puede correr a campo abierto y que puede defender en 1 versus 1 a 3s, a 4s, y eso los Lakers no lo tienen, porque LaRavia y Vanderbilt, sí, Vanderbilt es un jugador, pero no de ese estilo. Entonces, es que no tienen jugadores estos en la plantilla y lo que os digo, creo que al final se va a ganar
la rotación más que nada por necesidad de los Lakers de este tipo de jugadores. Y luego al final es que la rotación de pivots es preocupantísima y vamos a ir directamente a ellos, y es que tienen a Maxi Kleber, Jackson Hayes y DeAndre Ayton. La rotación es preocupante a niveles máximos, porque Hayes ya vimos el año pasado que es injugable y es un jugador súper limitado, porque al final es que es lo que decía con Niederhauser. Al menos Niederhauser yo creo que va a ser un buen defensor, pero es que Hayes es un defensor que está sobrevalorado, porque el hecho de ser alto y atlético no te hace ser un buen defensor. Es decir, por ejemplo, Kelly Oubre es atlético y se esfuerza en defensa, pero no entiende cómo defender. Pues Jackson Hayes es lo mismo, pero aplicado a la posición de pivot. Y luego, Kleber, pues yo creo que va a acabar siendo uno de los que más juegue, porque va a espaciar el campo, pero no voy a hacer comentarios sobre Kleber, porque ya sabéis mi opinión al respecto de él, pero bueno, si ahora lo sufren los Lakers, más que mejor. Y ya por último, DeAndre Ayton, que ha sido como la adquisición increíble de los Lakers esta temporada. A ver, quien vio ayer los Lakers sabe de qué estoy hablando, y si no, pues que no haya visto a DeAndre Ayton jugar estos últimos años, sabe a qué me refiero con que no iba a ser bueno. O sea, yo tengo claro que DeAndre Ayton no va a ser bueno. Sí que puede acabar siendo toda su carrera el típico pivot que sea suplente y que salga a jugar 20 minutos, rollo Montrezl Harrell, a darte 10 puntos y de defensa que te dé poco, pero que por lo menos te dé ataque, pero es que no puede ser el pivot titular de un equipo para ganar un anillo. Y menos en un equipo como los Lakers. Es que no puede, o sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, yo no lo veo para nada, la veo una rotación de pivots flojísima y que, vamos, no mejora en casi nada la del año pasado. Sí que es la que te hace Ayton, que por lo menos te va a aportar rebote y te va a aportar talento ofensivo, pero que en defensa es un cono, o sea, y vamos, yo lo veo fatal. Y luego, la rotación segunda unidad, al final sí, sigues teniendo a Gabe Vincent, que fue bueno para ti el año pasado, pero que va a ser un contrato movible más que otra cosa en el cierre de traspasos. Y luego sí que es verdad que tienes a los 3 jugadores más importantes a mi gusto, que van a ser Marcus Smart, Jake LaRavia y Jarred Vanderbilt. Marcus Smart, bueno, yo creo que los Lakers, como siempre, un poco desvariando. Es verdad que, a ver, Marcus Smart es un tío que puede ser interesante, que les dé buenos minutos y que sea interesante, sí. ¿Es un jugador que no tiene ni que les va a dar defensa? Sí. ¿Marcus Smart lleva 3 temporadas sin jugar al baloncesto porque se lesiona todos los partidos? También. Marcus Smart ya no es el tío que era antes. Pesa yo creo que 50 kilos más, o sea, está mucho más gordo de lo que era antes, es muchísimo más lento de lo que era antes, las lesiones le han lastrado muchísimo en ese aspecto, ya no tiene la capacidad atlética ni de velocidad que tenía antes. Sí que es verdad que físicamente te va a seguir molestando porque es alto y está un poco gordo, es una realidad para ser jugador de NBA, entonces en ese aspecto te puede ser interesante, pero también es un tío que lleva sin tirar bien muchísimos años y no creo que este año se vaya a poner a tirar un 38% de 3 con los Lakers. Aún así, me encantaría que le fuera bien, porque creo que es un tío que se merece volver a tener un poco un año de resurgimiento y encontrarse de nuevo en el baloncesto, pero ahora mismo no le veo teniendo un rol super protagonismo. Pero es que es un poco lo que os he comentado ya con Brook López o con Al Horford. Es que ya no es un momento de su carrera en el que tienes que exigirle jugarte 35 minutos de un partido de playoffs a todo trapo, porque no lo da, pero si le exiges que sea ese suplente que te dé buenos 20 minutos, sí que te los va a dar. Entonces creo que ahí los Lakers, si le dan ese rol, pueden encontrar un rendimiento más o menos bueno, porque si no lo encuentran, la segunda unidad se queda entre 0 y nada. Porque ya luego te quedan LaRavia y Vanderbilt, que sí que me parecen las apuestas más seguras desde el banquillo. LaRavia me ha parecido un fichaje muy bueno. Sí, 2 años, 12 millones, 6 cada año, los dos asegurados. Un muy buen contrato, al final es un tirador desde el ala que puede poner la pelota en el suelo y que si en defensa es más o menos sólido, con eso ya es agua de mayo para los Lakers, porque les va a dar un tirado desde el banquillo seguro y que más o menos, pues bueno, te va a dar buenos minutos de calidad. Y luego Vanderbilt, que yo no me extrañaría que acabe siendo un titular por delante de Rui, más que nada porque te va a dar defensa y este equipo necesita defensa, y que Rui pasa a ser un rol de sexto hombre, no me extrañaría nada, pero bueno, de momento se está diciendo que Rui va a ser el titular, pero lo que os digo, no me extrañaría que prueben con Marcus Smart de alero titular, con LeBron de 4, Vanderbilt de alero de ala pivot por encima de Rui, o incluso que bajen a Austin Reeves al sexto hombre y que pongan a Marcus Smart y a Vanderbilt de ala pivot y escolta y que tengan un equipo más defensivo. Aún así, muchísimas carencias en defensa, pero que tienen muchas posibilidades de mejorar. Es decir, pueden mover el contrato de Gabe Vincent, que son 11 millones, Kleber son otros 11 millones, tiene a Dalton Connect, que puede ser un jugador interesante para algún equipo, lo mismo con Jake LaRavia, si está jugando bien puedes capitalizar en su valor con el contrato de Gabe Vincent y tener ahí 17 millones, y ya luego la joya de la corona, que serían los 3 principales, que luego ahí está el kit de la cuestión. ¿Mueves a Austin Reeves o no le mueves? Yo ya os lo he dicho, creo que no le van a mover, yo creo que no le van a mover. Le podrían mover y podrían hacer Austin Reeves, Vincent y Kleber, y tienes ahí 35 millones de dólares en un contrato que podrías hacer para ir a por 2 jugadores que cobrasen unos 20 y otros 15,
y tendrías 2 jugadores, uno titular y uno suplente, que marcasen la diferencia en tu equipo. Los Lakers no lo van a hacer, ¿vale? No lo van a hacer. ¿Estaría guay que lo hicieran? Sí, pero no lo van a hacer, porque yo creo que van a querer quedarse con Reeves. Al final es un tío que es buenísimo, es una realidad, es buenísimo. Lo malo es que el año que viene le vas a tener que pagar 30 millones, pero bueno, si los Lakers están dispuestos, yo creo que al final se lo quedarán y me extrañaría mucho que le muevan. La verdad, yo creo que se lo van a quedar y van a probar otro año a ver si funciona con Luka, pero yo os hago spoiler, no funciona. He visto jugar a Doncic desde que entró a la NBA cientos de miles de partidos y por mucho que te gustaría que encajase con un jugador como Reeves en el equipo, podría encajar, porque ya lo hizo con Kyrie. La gran diferencia es que no pueden encajar los dos si también está LeBron en campo. Que ese es el mayor problema. Porque la gente dice que que Luka se parece a Austin Reeves y que no pueden... Los que más se parecen en este equipo no son Austin Reeves y Luka, son Luka y LeBron. Y es una realidad, aunque la gente no lo quiera admitir. Y son los que más se solapan. No se solapan más Austin Reeves y Luka. Luka y Austin Reeves podrían llegar a convivir. Lo que no pueden convivir es con también LeBron en campo. Y no es por meterme con LeBron, ni mucho menos. De hecho, LeBron sigue siendo mucho mejor jugador que Austin Reeves. Pero la realidad es que sí que veo que si Luka y LeBron pueden llegar a convivir, pero sin Austin Reeves, pero Luka y Doncic y Reeves seguro que tampoco pueden coincidir sin LeBron. Entonces, uno de los dos se tendría que sacrificar seguro, o LeBron o Reeves, para que este equipo funcione de verdad. Y yo creo que no van a sacrificar a ninguno de los dos. Aún así, tienes a Reeves, que va a seguir siendo uno de los mejores terceras espadas de la NBA, LeBron, que sigue siendo LeBron y que es el puto amo, y al final Luka, que ojalá gane un MVP porque le amo y cada vez que le veo con la camiseta de los Lakers me rayo muchísimo. Pero este equipo ahora mismo, con estos 3 tíos, es muy complicado que lleguen a ganar algo si no tuviesen luego de jugadores de rotación a otros 3 o 4 tíos que fuesen unas bestias defensivas, flow, como los Thunder, que tenían a Caruso, a Cason Wallace. Si no tienes ese tipo de jugadores en el banquillo, es imposible que un equipo con esos 3 tíos gane un anillo, porque se solapan entre ellos los 3 y al final ninguno de los 3 es bueno en defensa. LeBron ya no es bueno en defensa, los 3 tienen el balón en las manos. Es verdad que Austin Reeves el año pasado sin balón tuvo sus momentos, pero a mi gusto se solapan mucho, no solo Reeves y Luka, sino los 3. Todo esto dicho, vale, vamos a pasar a hablar ahora de los Phoenix Suns. Un equipo que ha hecho muchos cambios, que es un equipo bastante distinto a lo que ya hemos visto en sus últimas temporadas y que, bueno, dentro de lo que cabe puede llegar a tener una temporada bastante no interesante, porque van a ser malos y no tienen sus picks, y el futuro de los Suns, a mi gusto, es el más negro de toda la NBA, más negro que el de los Kings, porque ahora veremos, pero los Kings por lo menos tienen sus picks, los Suns no tienen sus picks ni esta temporada ni la siguiente. O sea, no pueden ser malos, pero es que tampoco van a ser buenos. Entonces, creo que ya es un poco de asumir que no vas a ser bueno, tratar de capitalizar a tus jugadores buenos que tengas esta temporada por otros picks de otros equipos y por lo menos tener picks en estos drafts y tratar de aceptar. Y luego, pues bueno, ver qué jugadores de los jóvenes te funcionan y por lo menos ir construyendo tu equipo al futuro, que es lo más esperanzador para ellos, yo creo que por lo menos ahora. Entonces, al final, primer cambio importante. Bueno, ya a Brian Gregory le cambiaron este verano, pero bueno, también el hecho de que sobre todo echaron a Budenholzer, que hizo una temporada lamentable, la verdad, y ficharon a Jordan Ott, que si no me equivoco ha sido el asistente de varios equipos, ha sido asistente de los Warriors, el año pasado creo que fue asistente de los Cleveland Cavaliers, o sea, un tío que ha estado rodeado de equipos ganadores y de gente inteligente como es Steve Kerr y Kenny Atkinson. Entonces, bueno, creo que es un tío que ojalá le vaya bien a los Suns con este tío y que tengan un futuro ahí interesante, por lo menos en los banquillos. Pero al final es lo que os decía. El año también es verdad que los Suns fueron buenos en ataque, pero en defensa fueron el 28º equipo. Es verdad que está en defensa, creo que van a pegar un salto bastante importante. Y en ataque van a ser bastante malos, porque al final sí, están Booker y está Jalen Green, pero luego no hay nada más. Y al final creo que van a sufrir bastante, pero bueno, si por lo menos pueden empezar a ser mejores en defensa, creo que a la larga podría ser interesante para ellos. Y luego al final, pues bueno, sobre todo destacar que es un equipo que en picks va horrible. 2 picks de primera ronda, 3 picks de segunda, 4 swaps, pero los 4 swaps que tienen los Suns son súper negativos para ellos, es decir, son swaps porque son swaps, pero que los swaps son todos en los que ellos se llevan la peor parte de todo, es decir, que son swaps que no tienen ningún tipo de valor dentro de la NBA. Los picks de primera ronda ni de coña los van a querer mover porque es lo único que les queda de su control y no lo van a querer mover. Y al final es que yo creo que traspasable tienen los swaps esos que son menos valiosos que nada y las segundas rondas. Entonces, bastante eliminados los Suns en ese aspecto. Aún así, hombre, yo creo que tienen una plantilla interesante. ¿Por qué lo digo? Tienen a Devin Booker, Jalen Green, Dillon Brooks, Ryan Dunn y Mark Williams en el quinteto titular. Tienen a Colin Gillespie, Grayson Allen, Royce O'Neal, Rasheed Fleming y Kaman Maluak como segunda unidad. Y luego tienen a Jordan Goodwin, Kobe Brea, Nigel Hayes Davis.
Oso Ighodoro y Nick Richards. Lo primero, bueno, explicar que Jordan Goodwin está con un asterisco porque él y Jared Butler se están jugando la última plaza como ese base suplente, tercer base del equipo por detrás de Colin Gillespie, que sobre el papel iba a ser Jordan Goodwin porque era el que tenía contrato, pero bueno, ahora no paro de leer que entre que ayer para empezar tuvo un partidazo Jared Vanderbilt y sobre todo, Jared Butler, y que sobre el papel ahora estoy empezando a leer que están empezando a gustarle más en Phoenix Butler que Goodwin. Lo más probable es que al final, como el contrato de Goodwin no era garantizado, se lo quiten y se lo den a Butler, porque luego he leído que no van a querer firmar otro jugador más que nada para no meterse por encima del impuesto de lujo. Y creo que al final el jugador que entrará con más minutos ahí será Kobe Brea, que ya sabéis que me gustaba muchísimo, súper buen tirador, un tío con muchísima garra y que al final creo que puede ser un jugador interesante para ellos para tener esta temporada como en two-way, y si tiene un buen año, pues firmarle ya en un contrato regular si consigues mover a los Grayson Allen o Royce O'Neal de turno, donde ya vaya a tener más protagonismo, porque es que creo que puede ser un gran complemento para tener con Devin Booker a la larga. Y luego también, pues bueno, repasar un poquito jugadores. A ver, tenemos a Nigel Hayes-Davis, que regresa a la NBA después de su tiempo en Europa. Viene de ganar el MVP de la Final Four y de ganar la Euroliga. Y bueno, hay que ver qué rendimiento te va a dar. Le he puesto como 3 porque creo que se va a luchar. Bueno, creo no lo paro de leer, que se va a luchar ese 10º puesto de la rotación de los Suns con Rasheed Fleming para ser el 4 suplente del equipo. Pero bueno, no sé quién va a ser el que va a jugar más. Yo he puesto a Rasheed Fleming porque, a ver, teniendo en cuenta que fueron agresivos a por él, a mí me gusta mucho y que creo que a la larga puede ser muy interesante para ellos. No me extrañaría que a lo mejor empiece teniendo más minutos Nigel Hayes-Davis porque es mucho más jugador hecho. Pero hombre, creo que a la larga les interesaría mucho darle más esos minutos a Rasheed Fleming. Aunque bueno, tened en cuenta que van a compartir un poco los minutos, son jugadores distintos. Es verdad que también Nigel ha estado tirando bastante bien de 3 en la Euroliga o en general en la Liga Turca. Pero también hay que ver, es lo que os digo, hay que ver, porque hay que ver luego cómo consigue trasladar de nuevo su juego aquí a la NBA. Y al final Rasheed Fleming, si es el típico jugador moderno súper atlético que ya hemos visto 1000 veces en el canal, como consiga tirar bien de 3 este año, más o menos un 30 y poco por ciento por lo menos, yo creo que eso ya le va a ganar el puesto en la rotación por delante de Hayes-Davis. Más que nada lo que os digo, por ya mirar a futuro más que otra cosa. Y luego tenemos a Oso Ighodoro, Nick Richards y Kamal Maluak un poco como los interiores suplentes. Que a ver, he puesto a Oso de 4 porque es que le veo sin ningún tipo de duda como el jugador más móvil y más capaz de jugar de 4 a pesar de que no tira. Pero bueno, creo que puede ser interesante para tener ahí de fondo de armario en algún caso si quieres jugar una variación de doble jugador alto, pero vamos, que no le veo jugando de 4 a Ighodoro con un Mark Williams de 5 porque el espaciado es horrible. Y luego es verdad que sí que tenemos a Nick Richards y a Kaman, que me duele porque Nick Richards fue a los Suns en su momento y empezó a ser el pívot titular por fin, y este año vuelve a ser el pívot suplente de Mark Williams, pero este año va a estar también por detrás de Kaman, porque es que, aunque os parezca de coña, ¿vale? Lo he leído ya en muchos sitios que está Kaman dejando loco al staff de los Suns, está flipándose la gente con Kaman, les está encantando, y que inclusive sus compañeros, Grayson Allen hizo unas declaraciones otro día diciendo que está flipando con la actitud de Kaman, con su habilidad defensiva y con su capacidad de comunicación, siendo ya el ancla del equipo, lo cual les está gustando muchísimo, y que se están pensando que como Mark Williams empiece un poquito flojo y que tenga algún que otro problema de lesión, es que se va a coger el rol titular al instante. O sea, entonces, para eso ya automáticamente me ha hecho ponerle como el segundo pívot del equipo, porque entiendo que Nick Richards, además de que está en un expiring y que no ni pincha ni corta ahí, vamos, yo creo que ya lo dije, que para mí es candidato sin duda a ser traspasado este año. Y oye, algún equipo de contender podría rescatar en él un gran pívot suplente, que creo que al final es lo que te puede dar él. Y nada, luego por repasar un poquito también los otros jugadores de la segunda unidad, pues tenemos a Colin Gillespie, que ya sabéis que os siempre os he comentado que me parece un chico infravalorado, creo que sabe jugar bastante bien al baloncesto, es bastante dinámico y creo que como playmaker principal de la segunda unidad puede estar bastante guapo para ellos porque no tienen ningún base puro y creo que es lo más puro de todos que tienen es Gillespie y creo que les puede dar un rendimiento bastante bueno. También es un tío que sufrió una lesión bestial el primer año de su carrera con los Nuggets y no jugó. Pero bueno, creo que aquí el año pasado ya dio un rendimiento bastante decente y creo que si este año le dan minutos y le dan continuidad, que es lo que dicen que van a hacer, oye, pues pueden encontrar ahí los Suns un base suplente bastante bueno. Y luego tenemos a Royce O'Neal y Grayson Allen, que al final los veo como super candidatos a ser traspasados. Royce O'Neal seguro, o sea, me extrañaría muchísimo que termine la temporada aquí. Yo siempre os he dicho que es uno de mis jugadores de rotación favoritos de la NBA, me encanta, o sea, es un tío que puede poner la pelota en el suelo, que es un point forward de manual, que sabe jugar súper bien al baloncesto y que además tira muy bien de 3 últimamente. Creo que va a tener mercado seguro porque además cobra 10 kilos. Y luego Grayson Allen sí que es verdad que como le quedan 3 años de contrato, cobra 16 kilos.
Le veo quedándose en Phoenix, dando buen rendimiento desde el banquillo, tirando bien de 3, y los Suns yo creo que esperan a ver si tiene una buena temporada, promedio unos 14-15 puntos, tirando 40% de 3, y a ver si el año que viene se lo consiguen meter a alguien en un traspaso en el verano, y ya está. Y luego, llegando a la alineación titular, dentro de lo que cabe, de lo que os digo al final, sí, los Suns van a ser peores, pero dentro de lo que cabe, tienen cosas interesantes. Van a tener a Rasier Fleming y a Kaman, que hay que ver cómo les funcionan, tienen a Colin Gillespie, que a ver si es interesante, Kobe Brea, y luego, pues oye, tienes a Ryan Dunn en la alineación titular, que le vas a seguir dando más protagonismo este año, y que tengo bastantes ganas de verle, a ver cómo funciona más en un equipo que va a ser más equipo y no tan individualista, y que a lo mejor, pues bueno, sin balón también puede funcionar bastante bien, también a ver si tira mejor de 3. Luego, Dillon Brooks, que creo que va a ser un añadido bastante interesante, porque les va a compensar más al equipo en el sentido de un tío más defensivo, que también es un chupón de cajón, pero bueno, que es un tío que también defiende bien, y que si consigue un poco implantar esa cultura de juego duro en cuanto a los forwards con Ryan Dunn, oye, pues puede ser un equipo peleón en ese aspecto, y que también, lo que digo, es un poco una época de volver a crear cultura en Phoenix y tal, y con jugadores como Dillon Brooks, Ryan Dunn, Kaman Maluak, pueden empezar a crear una cultura un poco más defensiva, grit and grind, no sé, creo que puede ser interesante, os dejo ahí un poco, es mi punto de vista. Y luego al final, las dos joyas de la corona, que son Jalen Green y Devin Booker. Bueno, Jalen Green, bastante interesado estoy por la temporada que puedo hacer al lado de Devin Booker. Creo que va a ser un poco ese juego que yo tanto he criticado muchas veces, que jugaban los Bulls en su momento, de DeRozan y Lavin, que era una te la tiras tú y otra te las tiras tú, pero nivel exagerado, es decir, que va a ser una ISO para uno, otra ISO para otro. Pero por otro lado podrían hacer un juego mucho más combinativo, donde jueguen mucho en equipo, rulen mucho la pelota, la pasen mucho, Jalen Green aproveche los cortes a canasta, no sé, creo que pueden hacer cosas interesantes, jugar mucho el pick and roll con Mark Williams, que es algo que siempre le ha favorecido mucho. Creo que tienen posibilidades de hacer cosas guays, pero lo que digo, creo que deberían de probar si pueden hacer juego más en equipo que individualista, porque si juegan a una me la tiro yo y otra tú, sí, pueden poner buenos números, tanto Booker como Green, pero a futuro no estás creando nada interesante, por lo menos funcional y productivo a la hora de ganar un anillo. Aún así, lo que digo, tienen cosas interesantes dentro de que los Suns son un desastre, y es una pena porque hace 3 años estaban pelando las finales de la NBA, pero bueno, la NBA es así, un día estás en la cima y a los 2 años estás comiendo mierda. Lo siento, pero bueno, es una pena, pero yo lo que os digo, creo que por lo menos tienen cositas interesantes que ver esta temporada y pueden sacar oro de una temporada que va a ser horrible. Y luego, para terminar el vídeo, llegamos un poco ya a la joya de la corona de la incompetencia de la NBA, al desastre de los desastres, a el encecamiento de los encecadores. O sea, los Sacramento Kings son todo lo que un general manager no querría hacer en su equipo. Y los Suns es un poco lo mismo. O sea, es que estamos hablando probablemente de los equipos, dos de los equipos que peor han sido gestionando estas últimas temporadas. Aunque he de decir que en Sacramento, para empezar, hay un cambio importante, y es que su antiguo general manager, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero que bueno, que fue el que les llevó a, en su momento, a ser tan buenos y ahora también a ser tan malos, o sea que tiene su parte de mérito positivo y su parte de mérito negativo. Bueno, ese fue directamente él, o sea, dimitió, y han fichado a Scott Perry, que bueno, hay que ver qué rendimiento les puede dar, la verdad, no tengo mucho que decir en este aspecto. Aunque me preocupa un poco porque le he visto decir en algunas conferencias que ahora con el fichaje de Dennis Schroeder el equipo cobra mucho más sentido y ve que las piezas pueden cohesionarse mucho mejor y ser mucho mejores. Mejor no digo nada, pero como este tío quiera seguir compitiendo, es que me voy a reír por no llorar, porque el tema de los Kings ya me pone negro, o sea, me pone negro. Aún así, pues bueno, cosas interesantes. Una cosa muy positiva de los Kings, he de deciros, es que yo pensaba que los Kings iban fatal en cuanto a tema de picks, y he de deciros que van mucho mejor de lo que pensaba. Tienen 8 picks de primera ronda, 6 de segunda y un pick swap que está bastante bien. Al parecer es que los Kings tienen todos sus picks, yo no lo sabía, pensaba que habían movido alguno, no han movido ninguno, tienen el control de todo su futuro, lo cual es muy positivo, porque es lo que os digo, es que están bastante mejor que los Suns, porque si los Kings ahora mismo tiran toda la mierda, que es lo que tendrían que hacer, y traspasan todo, aunque consigan menos valor del que les gustaría, pero consigan valor, consigan picks y consigan algún que otro jugador joven. Si has movido a Sabonis, a DeRozan, a Monk, o sea, es que de verdad puedes acumular otras 5 o 6 primeras rondas que no sean tuyas, bastantes segundas y algún que otro swap, y joder, es que te plantas con un equipo que tiene más de 10 picks de primera ronda, múltiples segundas rondas, múltiples pick swaps, y todo esto encima teniendo el control tú de tus picks, de tu futuro, de poder ser malo, es diferencial. Y para mí por lo menos eso es lo que tiene que ser la esperanza de los Kings, de que tienen sus picks, de que tienen control de su futuro y en cualquier momento, por favor, cuando decidan ya tirarlo toda a la basura, van a poder ser malos. Y eso creo que es un punto muy positivo. De verdad creo que eso es muy guay. Yo pensaba que no podían, o sea, tenían control, yo sé que tienen su pick el año que viene y tal, pero pensaba que tenían picks futuros traspasados y no. Y eso lo veo bastante guay. Además de que, bueno, tienen a Doug Christie, que el año pasado es verdad que cuando vino
hizo bien las cosas, pero bueno, también no le veo como una persona que vaya a marcar la diferencia en una franquicia y en un equipo como los Kings y los vaya a pasar de ser automáticamente buenísimos a malísimos. Y bueno, también por curiosidad, para quien piense que los Kings tienen un anillo, a ver, tienen un anillo pero es del 51, es decir, que hace 75 años que no ganan un anillo de la NBA, o sea que no les vendría mal empezar de nuevo a apuntar a ganar alguno. Y nada, por repasar ya la última plantilla del vídeo, pues nada, la de los Kings es la siguiente. Tendríamos a Dennis Schroeder en el titular con Zach LaVine, DeRozan, Keegan Murray y Domantas Sabonis, con Malik Monk, Keon Ellis, Nick Clifford, Isaac Jones y Drew Eubanks como segunda unidad, y luego tenemos a Devin Carter, Doug McDermott, Dario Saric y Maxime Reynolds. A ver, la segunda unidad de los Kings es como la cosa más repulsiva que he visto en mi vida, exceptuando algún que otro jugador, pero me preocupa un poco, ¿vale? O sea, el equipo de los Kings es que es preocupante porque es muy malo en muchos aspectos, pero muy malo en plan extremadamente malo, y es muy preocupante. En primer lugar, la alineación titular, bueno, vamos a empezar por abajo mejor. Las interrogaciones, ya sabéis que si pongo un jugador two-way y tal, en este caso no se sabe para nada qué jugador es el que, si alguno van a darle un contrato regular, si van a querer empezar la temporada con 14 jugadores y por ende van a confiar en alguno de los de two-way, que entiendo que es lo que van a hacer, pero no se sabe de los jugadores de two-way quién es el que van a darle más confianza. Yo pensé en Crawford, pero bueno, que no se sabe. El caso que, bueno, típico de los Kings, que ni ellos saben de momento quién les interesa. Es decir, normal aquí. Automáticamente pasamos a una segunda unidad en el frontcourt que me da repelús y tristeza. Doug McDermott y Dario Saric, yo creo que dos de los peores... o sea, es que yo creo que fueron los dos peores jugadores del año pasado de la NBA, o dos de los 5 peores jugadores de la NBA, y tienes a los dos en tu equipo, o sea, que guay, porque esos tíos no pueden jugar. O sea, Saric, el año pasado, para quien viese a los Nuggets, sabe a qué me refiero, de que no puede jugar al baloncesto, y McDermott, pues bueno, es que como no le pongas en la esquina a tirar triples, y que luego en defensa pongas un cono, no sirve para nada. Entonces, son dos jugadores que ya, bueno, te pueden aportar veteranía, pero que no te van a aportar nada. O sea, cada vez que salgan al campo va a ser negativo para ti. Luego tenemos a Maxime Reynolds, que es verdad que puede ser interesante, pero claro, Maxime Reynolds, yo sabéis que siempre dije que era un jugador interesante de la Universidad de Stanford, con potencial como un buen pívot ofensivo de catch and shoot, de pick and pop, y que bueno, que puede poner la pelota en el suelo, pero claro, es un jugador que era muy interesante para otros equipos, no para los Kings. Es decir, un equipo como los Kings, un jugador como Reynolds no les interesa porque necesitan un pivot defensivo, no ofensivo. Entonces, no me gusta. Y claro, por delante tiene a Eubanks, que Eubanks es el típico que, bueno, es sólido, por así decirlo, porque no hace otra cosa que ser sólido. Es decir, físicamente, bueno, va bien, rebotea y tal, pero que no hace nada en especial. ¿Es un buen pivot suplente? Sí, pero claro, no es el pivot ideal para tener por detrás de Sabonis. Entonces, ese aspecto es muy preocupante porque al final es que el mejor interior que tienen ahora mismo desde el banquillo, yo creo que es Isaac Jones, que yo ya le he puesto como segunda unidad porque me da la gana, porque es que hizo una muy buena Summer League y creo que el portento físico que te puede dar Isaac Jones, con la intensidad con la que juega y dentro de lo que cabe que tiene un poco de mano en ataque, yo creo que es que se va a acabar ganando el rol como el forward / falso 5 con más minutos del equipo, porque simplemente por las utilidades físicas que te puede traer, por sus atributos y por sus intangibles, es que creo que se va a ganar ese rol. Y que un tío que no ha jugado casi nada en la NBA o nada, y que sea ya el tío con más minutos desde tu frontcourt sin ser un pick alto de un draft porque va a tener potencial, es preocupante. Entonces eso lo veo bastante mal en el aspecto de los Kings, porque además hay otra cosa que ahora hablaremos de los Kings, pero bueno, es que, bueno, les voy a decir ya que es claro, hemos repasado equipos como los Lakers y tal, que dentro de lo que cabe, o como los Sixers, que tienen contratos, assets que poder mover para ser mejores. El problema es que los Kings no tienen contratos para mover, porque si mueven a un Schroeder o a un Malik Monk, por mucho que quieran conseguir a un jugador para el frontcourt que sea interesante para ellos, pierden muchísimo al perder ese jugador. O sea, no tienen la posibilidad de mover contratos malos. Todos los contratos que tienen ya son de los mejores jugadores que tienen en el equipo y son jugadores que no les van a, que como mucho les van a llevar al play-in. O sea, es que están incapacitados. Es que es muy preocupante. Y luego tenemos, sí que, a 4 jugadores que, por el lado opuesto, me parecen 4 de los jugadores más interesantes de la plantilla, si no los 4 más interesantes. O por lo menos los 3, que son Keon Ellis, Nick Clifford y Devin Carter. Creo que son 3 tíos que si los Kings vendieran a todos los titulares más a Malik Monk y se quedasen a estos 3, aunque bueno, a Keon Ellis no se lo van a poder quedar porque el año pasado se lo van a quitar, pero bueno, ahora lo explicaré.
podría ser interesante porque podrías empezar a crear otra cultura. Devin Carter es un tío que yo creo que este año va a hacer una muy buena temporada, de verdad lo pienso, que sí que creo que esto va a ser un buen punto positivo para ellos, creo que va a jugar muy bien, un tío que es una bestia en los rebotes a pesar de ser un guard, que juega de manera súper bestia, es un perro de estos típicos rollo Alex Caruso, Cason Wallace, y creo que lo va a hacer muy bien. Y luego tenemos a Clifford, que ya lo visteis, yo os dije 100.000 veces el año pasado que era uno de los mejores veteranos del draft y literalmente fue el segundo mejor jugador de la Summer League. Pues este año yo creo que va a ser un jugador súper importante para ellos desde el banquillo, un tío que puede estar sin balón, con balón, cortar a canasta. Creo que va a ser muy importante para ellos del banquillo. Y luego Keanu Ellis, que es uno de los mejores defensores de perímetro de toda la NBA, pero que los Kings, en vez de renovarle, como hacen siempre los Thunder, porque es lo que te interesa, no aceptas el cuarto año de contrato de team option, del contrato de rookie de segunda ronda, pero a cambio le firmas una extensión de 3 años a la baja. Es decir, Jalen Williams, lo que van a hacer con AJ Mitchell, lo que hicieron con Isaiah Joe, lo que hicieron con Aaron Wiggins, y no, estos aceptan la opción de cuarto año de este año porque les salía barata, pero claro, el año que viene va a ser agente libre sin restricciones y Keanu Ellis se lo va a llevar cualquier equipo porque Keanu Ellis va a ir a un equipo que le pague la non-taxpayer mid-level exception, es decir, la que le han pagado este año y la querían pagar todos los equipos a Noah, que al final se ha ido a los Hawks, pues el año que viene va a pasar lo mismo con Keanu Ellis. Cualquier equipo le va a lanzar la mid-level y él decidirá a quién se va a ir, es decir, a los Kings seguro que no. Ya ahí la han cagado, para empezar, porque la han cagado muchísimo. Además de esto, pues bueno, tiene a Malik Monk, que se lo quieren quitar de encima por el contrato, pero bueno, para eso podrían haberle vendido hace un año y hubiese sacado mucho más valor. Porque ahora, si tú admites que no le quieres en el equipo, la gente no te va a querer pagar tanto, pero bueno, cosas que no entiendo de los Kings, pero bueno, para que lo sepáis, Malik Monk está traspasable ahora mismo y cualquier equipo que le dé a los Kings o múltiples segundas rondas y un jugador joven, o una primera ronda y un pick swap malo o algo así, o sea, un swap malo, o una primera ronda muy mala y un contrato, lo van a dar. Lo van a dar, y es una putada, porque hace 2 años o un año podrías haber sacado mínimo una primera ronda y varias segundas de algún jugador joven. Y esto es una cagada por parte de los Kings, de nuevo, de su gestión. Y luego, pasando a su quinteto titular, pues bueno, han fichado a Schroeder por una mid-level, que no lo veo mal porque necesitabas un base puro, pero es que no te va a hacer ganar un anillo de Schroeder, entonces... ¿Lo veo guay? Sí, porque por lo menos le has fichado a gente libre y si le quieres mover en el cierre, algún equipo te va a pagar segundas rondas y tal, y puedes capitalizar en su valor y te va a hacer jugar mejor. Eso es una realidad. Pero sigues teniendo un problema, y es que es un equipo que no tiene lanzamiento de 3, que no tiene espaciado de campo y que sobre todo que no defiende nadie. ¿Por qué no defiende nadie? Porque los que defienden están en el banquillo y van a jugar poco, porque Lavin, DeRozan y Sabonis van a jugar todos 35 minutos para arriba, porque Doc Christie es como un poco Tom Thibodeau en cierto aspecto de que juega muchísimo a sus titulares. Y Lavin y DeRozan, sí, son muy buenos. Sobre todo Lavin, yo creo que sigue siendo un jugadorazo y creo que es, fuera coñas, del que más valor pueden sacar ahora mismo, porque a pesar de que tiene el contratazo creo que el año pasado ya demostró que es un muy buen jugador, de nuevo, que tiene un nivel élite. Y hombre, creo que algún equipo se podría interesar por él y pagarles una pasta. Y luego tenemos a DeRozan, que al final, pues bueno, sigue siendo sólido y tiene un buen contrato de 25 millones, que si algún equipo quiere pagar una primera ronda por él, yo creo que aceptarán. Y luego al final llega Murray, que estaría bien que por fin este año se encuentre consigo mismo un poco y de un buen rendimiento. Y luego Sabonis, que es un poco el mejor jugador del equipo, pero que le veo muy complicado moverle, porque Sabonis tiene un contrato bastante grande y que sí que es verdad que es un tío que es muy bueno y que está infravalorado, pero tiene una cosa muy mala, que es un jugador tan de sistema y que depende tanto del equipo que tengas alrededor suyo que... Es que es muy complicado que un tío como Sabonis se ha traspasado, porque ahora mismo, ¿qué equipos de la NBA, si os vais a pensarlo, les haría falta un tío como Sabonis? Y más aún, que tengan dinero para pagar, para poner en un traspaso, para igualar su ficha. Es muy complicado, porque un equipo como Sabonis es un tío que saben que no van a tener un 5 que no defiende, porque Sabonis no defiende. Y si no tienes un equipo que tenga jugadores perfectos para rodearle, es que es muy complicado, o sea, es que es muy complicado. Entonces, ahora mismo es una situación complicada la de los Kings, pero bueno, ojalá que vendan. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería muchísimo que le dieseis un buen like, que comentaseis en el vídeo que os ha parecido, que pensáis de estos 5 equipos. Y nada, que le dieseis like, que os suscribáis a esas cositas que me ayudáis un montonazo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Sixth Man. Un abrazo.